Científicos de todo el mundo están trabajando para convertir ese sueño en una realidad que transformará la ciencia y la sociedad de la información que hoy conocemos. Físicamente eso significa que en una parte del chip pasa o no pasa una corriente eléctrica. Es lo que llamamos un bit. La idea principal que se esconde detrás de la información cuántica es aprovechar que un átomo permite muchas más combinaciones simultáneas que el código binario. Con un ordenador de estas características podríamos romper la seguridad de cualquier sistema bancario o resolver problemas que llevarían un tiempo mayor que la edad del universo en uno de los supercomputadores de que hoy disponemos. La teoría de la información cuántica nos promete tener ordenadores mucho más potentes de los que actualmente tenemos. De momento tenemos solo prototipos muy pequeños de ordenadores cuánticos, ¿no? Y uno de esos prototipos, por ejemplo, está construido a partir de iones que están atrapados. Están dentro de un laboratorio en el cual hay una mesa óptica llena de láseres y lentes, y en una zona del espacio pues tenemos un equipo de vacío, de tal forma que es posible aislar 5 o 10 iones. Y bueno, pues con esos iones atrapados se pueden hacer operaciones lógicas, se pueden crear superposiciones y hacer computaciones cuánticas pequeñas. Tal vez un poco mejor mirando esta pantalla de aquí, en la que está representada un átomo o un ion con un electrón que va dando vueltas. Pues lo que hace el láser es darle la energía suficiente para que pase de una órbita a otra, y podemos hacer lo mismo de tal forma que vuelva otra vez a estos iones, uno detrás de otro, pues realizamos la computación que queremos. En la práctica estamos limitados a 3 o 4 iones, no se pueden hacer más porque existen unos procesos como este de aquí que se ha visto, en el cual el electrón pasa por sí mismo de una órbita a otra sin que nosotros lo queramos, y esto hace que no sea posible en la práctica pues hacerlo con muchos de ellos. Esto que podemos hacer hoy hoy en día era imposible. La gente pensaba que sería imposible en el año 94, que es cuando salió todo el boom de la computación cuántica. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás. Cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de 2 ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, 2 franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las 2 ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. El electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de 2 franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las 2. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. El observador destruyó la función de onda con solo mirar.